En medio de un desierto abrasador, donde el aire vibra por el calor y la línea del horizonte parece diluirse como si fuera una ilusión, un grupo de tripulantes británicos se preparaba para vivir uno de los episodios más sorprendentes registrados en la historia del combate acorazado. Ninguno de los soldados desplegados en aquella región imaginaba que una acción aparentemente rutinaria iba a transformarse en un acontecimiento tan extraordinario que terminaría alterando los límites conocidos del enfrentamiento entre carros de combate. En ese escenario inmenso e implacable, donde cada sombra podía esconder una amenaza y donde la distancia dictaba vida o muerte, la Guerra del Golfo estaba a punto de revelar un acto que quebraría todas las expectativas posibles. Cuando Irak decidió invadir y anexar Kuwait, una coalición internacional sin precedentes se formó con rapidez bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Más de 35 países se unieron para frenar la expansión dictada por Bagdad y para restaurar la soberanía del pequeño emirato. Entre los aliados más comprometidos se encontraba el Reino Unido, que decidió enviar un contingente completo compuesto por unidades de infantería, aviación y, sobre todo, fuerzas acorazadas equipadas con uno de los carros más avanzados que poseían en aquel momento. El desierto árabe se convertiría así en el escenario donde la tecnología occidental sería puesta a prueba frente a los blindados de origen soviético que conformaban la columna vertebral del ejército iraquí. El Challenger 1, heredero conceptual del histórico Centurion, había nacido de un programa que no estaba destinado inicialmente al ejército británico. Su diseño había sido desarrollado para cumplir con un contrato de exportación firmado con Irán, pero la revolución de 1979 anuló aquel acuerdo y obligó al Reino Unido a adoptar el vehículo para uso propio. Con un blindaje de tipo Tri-Bomb, capaz de resistir impactos extremadamente potentes, y un cañón de 120 milímetros diseñado para perforar los acorazados más robustos, este vehículo representaba una combinación de potencia y protección que pocos rivales podían igualar. Aún así, no todos los oficiales confiaban plenamente en él, ya que algunas pruebas realizadas en Europa habían dejado dudas sobre su rendimiento en condiciones extremas. Cuando comenzó la operación bautizada como Desert Shield, las unidades británicas arribaron a Arabia Saudita con la conciencia clara de que el entorno era tan peligroso como el enemigo. El calor afectaba los sistemas electrónicos, la arena penetraba en cada mecanismo y las distancias colosales dificultaban la coordinación entre unidades. Para enfrentar estos desafíos, los técnicos instalaron sistemas de visión nocturna, módulos adicionales de protección reactiva y ajustes específicos destinados a mejorar la fiabilidad mecánica. Bajo aquel sol inclemente, los equipos trabajaron sin descanso para que cada Challenger 1 pudiera operar con precisión milimétrica en un entorno donde un fallo podía significar la destrucción inmediata. Una vez que la coalición reunió a todas sus fuerzas y la operación pasó a llamarse Desert Storm, el verdadero potencial del Challenger 1 comenzó a manifestarse. Los primeros enfrentamientos revelaron que las dudas iniciales estaban lejos de reflejar la realidad, ya que el carro británico demostraba una estabilidad excepcional incluso en movimiento, permitiendo que su tripulación efectuara disparos con un nivel de exactitud sorprendente. Frente a los T-72 iraquíes, que dependían de posiciones defensivas estáticas, los británicos pudieron aprovechar su superior alcance efectivo para destruir objetivos antes de que el enemigo tuviera la oportunidad de efectuar un tiro preciso. A medida que las columnas aliadas penetraban las defensas iraquíes, las tripulaciones británicas tomaron plena conciencia de que su vehículo era más que un simple carro de batalla. La robustez del blindaje permitía avanzar con decisión, mientras que el sistema de control de tiro ofrecía una ventaja tangible en duelos a larga distancia. La cooperación estrecha con vehículos de reconocimiento y unidades mecanizadas facilitó un avance fluido que quebraba todas las líneas enemigas que intentaban reorganizarse. El desierto, enorme y expuesto, se transformó en un tablero donde la movilidad y la puntería dictaban el ritmo de la campaña. En medio de esta dinámica acelerada, nadie podía prever que uno de esos Challenger 1 estaba destinado a entrar en la historia.
Lo que ocurriría muy pronto no solo superaría los límites teóricos del armamento acorazado, sino que se convertiría en un acontecimiento estudiado por generaciones futuras, tanto por su dificultad como por su impacto psicológico en todas las fuerzas participantes. Con el avance terrestre ya en pleno desarrollo, las unidades acorazadas británicas se internaron cada vez más en las zonas donde las fuerzas iraquíes intentaban reorganizar una defensa viable. La rapidez de la ofensiva aliada obligaba al enemigo a improvisar posiciones sobre la marcha, lo que generaba un entorno ideal para aquellos tripulantes capaces de reaccionar con frialdad y aprovechar cualquier ventaja en la distancia. Los Challenger 1 se desplazaban en formaciones bien coordinadas, utilizando la combinación de movilidad y potencia de fuego para desarticular cualquier intento de concentración iraquí antes de que pudiera cristalizar en una línea de resistencia sólida. El desierto imponía sus propias reglas. Las planicies abiertas permitían observar a muchos kilómetros, pero esa misma amplitud convertía a cualquier forma elevada en un posible punto de observación o de emboscada. Los comandantes británicos sabían que debían mantener un equilibrio delicado entre la velocidad y la prudencia. Las tripulaciones empleaban al máximo los sistemas ópticos del carro, que ofrecían una imagen nítida incluso en condiciones de calor extremo y vibración constante. Gracias a estas capacidades, los Challenger 1 podían identificar perfiles hostiles a distancias que superaban con creces las empleadas en los campos de batalla europeos, donde muchos de aquellos soldados se habían entrenado. Mientras tanto, las unidades iraquíes trataban de adaptarse a una realidad cada vez más desfavorable. Sus T-72, colocados en posiciones que pretendían ser seguras, se encontraban de pronto sometidos a un fuego preciso procedente de puntos que creían fuera de alcance. Algunos intentaban aprovechar depresiones del terreno, pequeñas elevaciones o restos de estructuras destruidas para reducir su silueta, pero la combinación de observadores avanzados y sensores aliados hacía que cualquier intento de ocultarse resultara efímero. La moral de los tripulantes iraquíes se veía erosionada por la sensación de vulnerabilidad constante en un espacio aparentemente vacío. La cooperación entre los carros de combate y las unidades de reconocimiento desempeñó un papel clave en esta fase de la campaña. Vehículos ligeros y patrullas especializadas se adelantaban para detectar cualquier indicio de presencia enemiga, marcando objetivos y coordenadas que eran transmitidas con rapidez a los regimientos acorazados. Esta red de información permitía a los Challenger 1 situarse en posiciones ventajosas desde donde podían cubrir amplios sectores del terreno, listos para abrir fuego en cuanto surgiera una amenaza clara. Lejos de lanzarse a ciegas, los británicos avanzaban como una maquinaria cuidadosamente sincronizada. A medida que la coalición continuaba su progresión, muchos de los planes iraquíes para establecer líneas defensivas firmes se desmoronaban antes incluso de ser puestos en práctica. Cada vez que intentaban reunir varios blindados en una misma área para frenar una penetración, se encontraban bajo el impacto de proyectiles precisos que caían sobre ellos desde distancias que no esperaban. Para las tripulaciones británicas, estos enfrentamientos confirmaban que su carro podía marcar la diferencia incluso frente a números superiores. La sensación de confianza crecía con cada misión cumplida, y esa confianza se convertía en combustible psicológico, tanto como el diésel que alimentaba los motores. En algunos sectores, el desierto dejaba de ser completamente plano y adoptaba formas más complejas. Aparición de ligeras ondulaciones, vaguadas y crestas de arena ofrecía oportunidades tanto para el ataque como para la defensa. Los iraquíes trataron de aprovechar esas irregularidades para organizar emboscadas, situando sus T-72 en lugares desde donde esperaban sorprender a los británicos cuando estos alcanzaran una distancia más corta. Sin embargo, la experiencia acumulada por las tripulaciones aliadas les permitía leer el terreno con una sensibilidad especial. En lugar de precipitarse, detenían sus carros en puntos elevados, utilizaban sus visores para explorar cada rincón y solo avanzaban cuando estaban seguros de que no entrarían en el campo de tiro enemigo sin la iniciativa en sus manos. Los informes posteriores describen cómo, en más de una ocasión, los Challenger 1 consiguieron destruir posiciones acorazadas iraquíes
antes de cruzar el umbral de lo que los manuales consideraban una distancia de combate normal. Este tipo de acciones fue reforzando la idea de que, en aquel conflicto, el dominio de la observación y del tiro de precisión podía contar tanto como el número de vehículos desplegados. Los británicos no necesitaban entablar duelos simétricos. Bastaba con ver primero, calcular mejor y golpear con mayor exactitud. Al mismo tiempo, en los centros de mando se analizaban los resultados de cada jornada para ajustar tácticas y aprovechar al máximo el potencial de los recursos disponibles. Los Challenger 1, gracias a su comportamiento en combate, empezaron a considerarse una pieza central en la estrategia de ruptura de las defensas iraquíes. Su papel no se limitaba a apoyar a otras fuerzas, sino que se había convertido en uno de los elementos que marcaban el ritmo y la dirección del avance. En ese contexto, mientras las columnas británicas se aproximaban a zonas donde se concentraban aún más unidades acorazadas iraquíes, el escenario estaba preparado para un episodio que superaría las expectativas incluso de los mandos más optimistas. Entre la bruma de calor, las distancias imposibles y la tensión acumulada de días de combate, un solo disparo estaba a punto de transformar la ya exitosa actuación de los Challenger 1 en una leyenda destinada a recorrer el mundo militar entero. A medida que las columnas británicas se aproximaban a los sectores donde los informes de inteligencia señalaban la presencia de blindados iraquíes aún operativos, el ambiente dentro de los vehículos adoptó una tensión distinta. Los combates de los días anteriores habían demostrado que la potencia de fuego aliada superaba con claridad a los defensores, pero esa superioridad no eliminaba la incertidumbre que envolvía cada movimiento. En un terreno tan vasto, donde la visibilidad cambiaba con cada ráfaga de viento y donde los espejismos deformaban incluso las formas más definidas, cualquier error podía abrir una brecha en un avance que hasta ese momento parecía imparable. Los comandantes británicos, conscientes de que el terreno podía favorecer tanto como perjudicar, ordenaron a sus tripulaciones reducir ligeramente la velocidad para permitir una observación más detallada del horizonte. El sol caía de manera casi vertical sobre el desierto, creando una cortina de luz que hacía ondular las sombras a distancias enormes. Los miradores ópticos del Challenger 1 intentaban penetrar esa distorsión, buscando cualquier línea recta, cualquier destello, cualquier silueta que pudiera delatar la presencia de un vehículo enemigo detenido o realizando un desplazamiento mínimo. Para los artilleros, aquel momento de preparación equivalía a un examen donde cada segundo exigía absoluta concentración. Fue durante esta etapa de avance extremadamente cuidadoso cuando varios operadores de reconocimiento informaron de una actividad inusual en un sector situado más allá de lo que normalmente se consideraba un punto de contacto viable. La información no mencionaba movimientos bruscos, sino una ligera alteración en el polvo suspendido sobre una extensión aparentemente vacía. Esa pequeña señal llamó la atención de un comandante británico cuya experiencia le permitía distinguir entre un fenómeno natural y un movimiento mecánico. Ordenó detener la marcha y orientar los visores hacia el área sospechosa. Los minutos siguientes se transformaron en un ejercicio de paciencia y precisión. Cada miembro de la tripulación ajustó sus instrumentos con la máxima delicadeza, intentando eliminar las interferencias visuales provocadas por el calor acumulado. Finalmente, una forma rígida comenzó a delinearse entre las ondas de aire. No era un vehículo en desplazamiento, sino un blindado completamente inmóvil que parecía confiar en la inmensidad del paisaje para mantenerse oculto. La distancia estimada, aunque todavía no confirmada, superaba ampliamente los márgenes habituales de un enfrentamiento acorazado. Para cualquier doctrinario, intentar alcanzarlo con un disparo era algo que rozaba la imposibilidad. Sin embargo, la tripulación del Challenger 1 no descartó la posibilidad. Anticipaban que aquel blindado inmóvil podía convertirse en un problema grave si era parte de una red de defensa más amplia, capaz de abrir fuego en un momento crítico de la ofensiva. El comandante analizó rápidamente el terreno, la dirección del viento, la intensidad del calor y el comportamiento de la mirilla, factores que podían alterar de forma drástica la trayectoria de un proyectil disparado a semejante distancia. En ese intercambio de valoraciones,
se tomó la decisión de estudiar un posible tiro, no como un acto de audacia, sino como una medida preventiva dentro de la lógica del combate. El artillero asumió su papel con una meticulosidad absoluta. Inició una serie de ajustes sensibles que exigían un dominio pleno de la mecánica interna del sistema de tiro. Mientras tanto, el conductor mantenía el carro en una inmovilidad casi perfecta, compensando las vibraciones naturales del motor para no afectar la alineación del cañón. La tripulación entera respiraba al ritmo del artillero, que debía realizar cálculos casi intuitivos ante un objetivo que apenas se sostenía en la mirilla por culpa de la inestabilidad atmosférica. Con todos los parámetros estabilizados dentro de lo humanamente posible, el comandante autorizó el disparo. La detonación resonó dentro del habitáculo con una fuerza que recorrió la estructura completa del blindado. El proyectil, impulsado por una energía monumental, inició un recorrido cuyo final nadie podía prever. Durante unos segundos que parecieron eternos, el artillero siguió con la vista a un punto casi imposible de distinguir en la distancia. La tensión era palpable incluso en las unidades aliadas que observaban desde posiciones más alejadas. Entonces, algo alteró la quietud del horizonte. A través del visor, una pequeña vibración del aire se intensificó súbitamente, acompañada de una elevación abrupta de polvo oscuro alrededor de la silueta enemiga. Un destello breve surgió de un lado del blindado iraquí, seguido de un humo espeso que se elevó como un signo inequívoco del impacto. La tripulación británica permaneció en silencio, incapaz de asimilar al instante la magnitud de lo que acababa de acontecer. Ese disparo, que acababa de recorrer varios miles de metros, había alcanzado su objetivo de manera directa. La realidad tardó unos instantes en asentarse en la mente de los presentes, que comprendieron que acababan de romper un límite considerado inalcanzable. Aquel momento no solo cambiaría el curso de la operación inmediata, sino que también alteraría la historia misma del combate acorazado. La confirmación del impacto generó una reacción inmediata en múltiples unidades aliadas desplegadas en diferentes sectores del frente. Las transmisiones, que hasta ese momento mantenían un flujo continuo de reportes operativos, comenzaron a llenarse de mensajes que solicitaban verificaciones precisas sobre lo ocurrido. Nadie había previsto que un disparo efectuado desde una distancia tan extrema pudiera lograr un resultado semejante, y esa incredulidad impulsó a los oficiales a recopilar cada dato disponible para determinar con exactitud la magnitud del suceso. La comunidad militar entendía que no se trataba de un éxito fortuito, sino de un acontecimiento con implicaciones profundas para la doctrina acorazada moderna. Los observadores situados en posiciones avanzadas fueron los primeros en describir lo que habían presenciado. Señalaron que el blindado iraquí alcanzado había permanecido inmóvil hasta el instante final, como si confiara en que su lejanía lo convertía en un objetivo intangible. El golpe del proyectil provocó una reacción interna que destruyó el vehículo de manera casi instantánea, sin permitir a su tripulación siquiera comprender el origen del ataque. Aquellos testimonios, transmitidos al mando británico, reforzaron la percepción de que se había logrado algo que excedía todo escenario contemplado por los manuales tácticos. En los centros de mando aliados, un grupo de oficiales especializados en análisis de combate fue convocado con urgencia para estudiar la secuencia completa del disparo. Revisaron la posición del Challenger 1 implicado, la orientación del cañón, la densidad atmosférica, los posibles desvíos causados por las turbulencias del aire caliente y las alteraciones visuales producidas por los espejismos. Cada variable debía ser considerada para comprender cómo un proyectil había recorrido semejante distancia manteniendo una trayectoria funcional. Era evidente que no solo la maquinaria había actuado con precisión, sino también la capacidad humana para interpretar condiciones casi imposibles. Mientras tanto, el equipo responsable de la acción fue separado momentáneamente de sus tareas habituales, no como sanción, sino como parte de un procedimiento destinado a registrar sus percepciones detalladas. El comandante relató cómo había evaluado los riesgos del disparo. El artillero explicó el proceso de compensación que aplicó frente a los movimientos del aire.
y el conductor describió las dificultades para mantener el vehículo absolutamente estable. La conversación dejó claro que, aunque el sistema de tiro del Challenger 1 era sofisticado, el resultado final había sido producto de una combinación excepcional de coordinación, experiencia y sangre fría. Al mismo tiempo, entre las fuerzas iraquíes comenzó a circular la noticia del impacto desde varios miles de metros. La información, transmitida por unidades que todavía conservaban comunicación, provocó un efecto inmediato en la moral de los combatientes que operaban otros blindados. Hasta ese instante, muchos creían que podían mantenerse seguros si permanecían fuera del alcance habitual del enemigo. La revelación de que un carro de combate británico había logrado un impacto a una distancia que superaba ampliamente la capacidad de respuesta iraquí generó una sensación creciente de vulnerabilidad. Varias tripulaciones optaron por abandonar posiciones expuestas y replegarse hacia zonas donde el terreno pudiera ofrecer algo de protección. La repercusión del disparo no se limitó al ámbito iraquí. En diferentes sectores del frente, contingentes estadounidenses, franceses y alemanes que operaban junto a los británicos expresaron su asombro mediante transmisiones internas. Para ellos, aquel evento demostraba que la Guerra del Golfo estaba redefiniendo los parámetros tradicionales del combate acorazado. Las tecnologías avanzadas, cuando eran utilizadas por tripulaciones disciplinadas y bien entrenadas, podían producir resultados que hasta entonces se consideraban meras hipótesis teóricas. El impacto tuvo así un valor simbólico que reforzó la cohesión de la coalición, que veía en aquel disparo un reflejo del dominio tecnológico aliado. A medida que avanzaban las horas, surgieron debates sobre la distancia exacta del disparo. Algunos observadores hablaban de más de 5.100 metros, mientras otros estimaban una cifra ligeramente inferior. La dificultad de calcular con precisión una longitud en un entorno tan cambiante como el desierto complicaba los esfuerzos de los analistas, pero todas las mediciones coincidían en un punto innegable. El alcance había superado de manera contundente las capacidades reconocidas para un cañón de carro de combate. Para los historiadores militares presentes en el área, el registro superaba incluso los logros más extremos de conflictos anteriores, incluido el famoso impacto logrado en Europa durante la mitad del siglo XX. Ese reconocimiento generó una oleada de interés entre especialistas de diferentes ramas militares. Algunos ponían el énfasis en la calidad del cañón, otros en la aerodinámica del proyectil, y no faltaban quienes subrayaban el papel imprescindible del entrenamiento de los tripulantes. Se discutía cómo cada uno de esos factores había contribuido para permitir algo que ni siquiera los diseñadores del sistema hubieran anticipado. Las conclusiones preliminares coincidían en que ninguna de esas variables habría sido suficiente de manera aislada. La clave residía en una convergencia perfecta entre hombre y máquina. La tripulación, aunque impactada por la atención recibida, mantenía un sentido profundo de disciplina. Explicaron que en ningún momento habían actuado con intención de lograr un récord ni de realizar una acción heroica. Su única motivación había sido impedir que un blindado enemigo pudiera intervenir en un momento crítico de la operación. Sin embargo, entendían que el resultado de su decisión había rebasado cualquier expectativa y que la historia recordaría aquel instante de una forma muy diferente a como ellos lo habían vivido en el habitáculo estrecho del carro. Mientras el avance aliado continuaba hacia zonas donde el enemigo aún intentaba ofrecer resistencia, el significado del disparo comenzó a expandirse más allá de la simple táctica de un día concreto. Aquel impacto mostraba que el campo de batalla moderno no estaba limitado por los márgenes tradicionales de alcance, posición o distancia. Representaba una nueva visión del combate donde la precisión extrema, combinada con tecnología fiable y tripulaciones competentes, podía alterar por completo el equilibrio entre fuerzas incluso antes de que comenzara un enfrentamiento directo. El episodio quedaría así marcado como un hito decisivo dentro de la campaña. Aunque aún quedaban operaciones por ejecutar, todos comprendían que ese disparo no sería olvidado. La Guerra del Golfo seguiría avanzando hacia su desenlace, pero el eco de aquel momento ya había dejado una huella imborrable, tanto en las tropas como en los analistas que lo seguirían estudiando durante muchos años. Tras la conmoción inicial que provocó el impacto a una distancia jamás contemplada en un enfrentamiento entre carros de combate,
Las unidades británicas continuaron avanzando hacia los sectores donde se estimaba que quedaban concentraciones significativas de blindados iraquíes. Las operaciones no disminuyeron su intensidad, ya que las fuerzas aliadas deseaban aprovechar el impulso logrado para completar la ruptura definitiva de las posiciones enemigas. El ambiente en los puestos de mando, aunque dominado por el asombro que había generado el disparo extraordinario, se mantuvo centrado en la necesidad de mantener la presión para desarticular las últimas capacidades acorazadas de Irak antes de que pudieran reorganizarse. Las unidades que operaban junto al Challenger 1, protagonista del disparo, comenzaron a recibir nuevas órdenes orientadas a reforzar las líneas en sectores donde la resistencia iraquí todavía era perceptible. A pesar de que muchos blindados enemigos habían sido destruidos o abandonados, el mando aliado no subestimaba la posibilidad de que algunos regimientos intentaran reagruparse para lanzar ataques retardadores. Esta preocupación llevó a desplegar a los carros británicos en formaciones diseñadas para cubrir amplias zonas del terreno, ofreciendo apoyo tanto a la infantería mecanizada como a los vehículos de reconocimiento que avanzaban por rutas flanqueadas por dunas y crestas de arena. En esta fase de la operación, los iraquíes trataron de resistir empleando tácticas que buscaban explotar cualquier irregularidad del terreno. Algunos T-72 fueron situados en zonas donde el viento había modelado barreras naturales que ofrecían un mínimo de protección visual. Sin embargo, las fuerzas británicas supieron anticiparse a estos intentos gracias a la enorme experiencia acumulada durante los días previos. Sus tripulaciones, en lugar de precipitarse hacia posiciones potencialmente peligrosas, tomaron puntos elevados desde los cuales podían controlar amplias extensiones del desierto. Esta superioridad de observación, combinada con la precisión que ya había sido demostrada en repetidas ocasiones, permitió neutralizar cada foco de resistencia antes de que pudiera generar un peligro real. En uno de los enfrentamientos más representativos de esta fase final de la campaña, los Challenger 1 actuaron junto con unidades estadounidenses en un avance de gran amplitud destinado a encapsular una agrupación acorazada iraquí que aún conservaba cierta capacidad de maniobra. La operación exigió un nivel altísimo de coordinación, ya que las columnas debían avanzar con una separación meticulosamente calculada para cubrir todas las rutas de escape posibles. Los carros británicos se encargaron de suprimir las posiciones que intentaban contener la ofensiva, permitiendo que las fuerzas aliadas completaran el movimiento envolvente con una efectividad que sorprendió incluso a los analistas presentes en los centros de mando. Los informes posteriores a esos combates pusieron de manifiesto la devastación sufrida por los blindados iraquíes. Las cifras indicaban que las unidades británicas habían logrado destruir más de 300 vehículos acorazados durante el conjunto de la campaña, un resultado que superaba las expectativas más optimistas. El dato que más llamaba la atención era la ausencia total de pérdidas entre los Challenger 1, lo que convirtió a este carro de combate en un símbolo de fiabilidad y eficiencia. La combinación de protección, potencia de fuego y control de tiro confirmaba la importancia del diseño y la calidad del entrenamiento en conflictos donde las decisiones debían tomarse con rapidez extrema. Mientras los mandos británicos elaboraban los informes oficiales destinados a documentar la actuación de todas las unidades implicadas, comenzaron a circular estimaciones más precisas sobre la distancia del disparo que había cambiado la historia del combate acorazado. Aunque algunos cálculos hablaban de algo más de 5.100 metros y otros situaban la cifra ligeramente por debajo, ninguna evaluación ponía en duda que ese impacto superaba de manera rotunda cualquier registro previo conocido. Los especialistas en historia militar señalaban que la hazaña eclipsaba incluso el famoso disparo registrado a mediados del siglo XX en un conflicto europeo, que hasta entonces había sido considerado el ejemplo más notable de tiro a larga distancia entre blindados. Este reconocimiento otorgó al Challenger 1 un prestigio legendario entre las fuerzas de la coalición. Lo que inicialmente había sido un acto de necesidad táctica se transformó en un acontecimiento emblemático capaz de influir en la percepción internacional sobre la Guerra del Golfo y sobre el papel crucial desempeñado por las unidades acorazadas.
Muchos analistas comenzaron a debatir cómo este episodio modificaría los criterios de diseño y los métodos de entrenamiento en futuros ejércitos, ya que demostraba que la combinación adecuada de tecnología, experiencia y determinación podía romper las fronteras consideradas inamovibles durante décadas. Finalmente, con la retirada iraquí y el cese de los combates más intensos, las fuerzas británicas tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la magnitud de todo lo que se había logrado. Los protagonistas del disparo extraordinario insistieron en que habían actuado movidos exclusivamente por la responsabilidad táctica del momento. Sin embargo, todos los que conocieron los detalles comprendían que aquel instante no era simplemente un capítulo más en una larga campaña. Representaba la culminación perfecta de la coordinación entre la voluntad humana y el potencial mecánico de uno de los carros más destacados de su generación. Aquel disparo de más de 3 millas no solo se inscribió en los registros como un récord, sino que pasó a convertirse en uno de los episodios más comentados y estudiados del combate acorazado moderno. Su eco resonó en academias militares, en análisis estratégicos y en cada estudio dedicado a comprender cómo un acto tan improbable podía redefinir la comprensión del campo de batalla. Así, mientras los tanques regresaban a sus posiciones finales y el polvo del desierto comenzaba a asentarse, la leyenda del Challenger 1 ya estaba escrita de manera indeleble en la historia. Si esta narración te ha resultado tan fascinante como el propio acontecimiento que describe, apoya nuestro trabajo dejando un me gusta, suscribiéndote al canal y compartiendo tus impresiones en los comentarios.